continuamos acá en Vladimir Laguna con Jesús Seguía, presidente de Atincorp. Tú querías meterle el diente al tema de la negociación, ¿no? Como elemento político importante, pues, en una situación de crisis, ¿no? Como una de las opciones, pues. Tienes un menú de opciones, esa es una opción, ¿verdad? Y bueno, se ha estigmatizado, tiene lo que llaman mala prensa, la palabra negociación, la palabra diálogo en Venezuela y la palabra entendimiento, ¿no? Mira, yo tengo más de 3, 4 años diciendo que la crisis venezolana se va a resolver en mesas de negociaciones. Le gusta a quien le guste y al que no le guste, bueno, ya sabe. Pero esto se resuelve en la mesa de negociaciones, solo que con un detalle, con muertos o sin muertos, como los preferimos. Ahí está el detalle. ¿Para qué lograr con muertos? Porque lo que podemos lograr sin los muertos. Por Dios, hay que ser responsable con todo esto. También he dicho que nos estamos comiendo un elefante. También he dicho que, y mira, ya casi un mantra para mí, que nadie va a poder pulverizar al otro. Y he dicho que las 5 megacrisis que mencionamos solo se resuelven a través de la estrategia del consenso, más no de la confrontación. En un escenario de confrontación no tendremos capacidad como país para resolver la crisis económica, porque la crisis económica se resolverá a través de un escenario de absoluta paz social y política que, si no lo hacemos por la vía del consenso, esa paz no la vamos a lograr. Ahora, los actores políticos han concientizado eso. Es que no sé en dónde andan. Mira, en República Dominicana y en todos los procesos de negociación que se han montado, no he visto todavía ningún punto en la agenda que esté identificado con lo que preocupa al país realmente. De esas 5 megacrisis, la que menos preocupa a la gente es el tema del poder. Y eso es lo único que tiene ocupado a los políticos venezolanos. Yo creo que los políticos venezolanos le están fallando a la nación. Y ojo, que nadie venga a decirme que yo soy antipolítico y que no creo en la política y estoy en contra de la política. No, yo soy político. Yo me formé en la política y tengo maestría en política. Amo la política. El punto es que los políticos venezolanos no están a la altura de la crisis que estamos viviendo y se están aplicando algunas estrategias equivocadas. Y lo peor de todo es la impunidad ante los errores. Se cometen errores y no hay nadie que pague por los errores. Y se llenan de excusas de todo tipo para justificar los errores. Así no vamos a llegar a ninguna parte, igual con el gobierno. Ahora, fíjate, el gobierno se llena de excusas para justificar que si la guerra económica, que si el imperialismo, que si la derecha, o sea, por Dios, fracasaron y llevaron al país al peor momento de su historia. Ahora, entonces, fíjate, yo digo, ¿cuándo nos vamos a sentar a pensar los venezolanos, los políticos y todo el país a buscar una solución antes que vengan los extranjeros a responder por nosotros? Es una vergüenza que los Estados Unidos y Rusia estén resolviendo el problema de Venezuela cuando nosotros los venezolanos deberíamos estar resolviéndolo. Ahora fíjate, Jesús, ese asunto tiene que ver con un problema de voluntad política y de cómo se siente cada quien en este momento. Para tú ir a una negociación tienes que tener un elemento de fortaleza, ¿verdad? Y también tienes que tener claro cuáles son las concesiones que puedes hacer y hasta dónde llegan esas concesiones. Y también tienes que tener claro que vas a recibir parte de lo que quieres, no todo lo que quieres. Esas son las negociaciones, Vladimir. La política es negociación. La palabra, el sinónimo de política es negociación. Y el punto es que en este momento quien ceda en sus poderes de coacción, el otro le pasa por encima. Y tendremos un país incendiado. Por eso digo que mientras más duros jueguen los actores, más nos aproximaremos a una negociación. Si la oposición, o mejor dicho, si Nicolás Maduro abandona sus poderes de coacción, mira, la oposición le va a pasar por encima y vendrá la sed de venganza que ningún político venezolano de oposición, ni Juan Guaidó, ni nadie, va a tener capacidad de controlar la ira de los venezolanos. Porque ese es un problema serio que tenemos encima, con razón o sin razón. Pero en la calle hay odio, en la calle hay amargura, en la calle hay ira, para no decir la palabra clave en Venezuela.
profunda ira ahí en la calle. Entonces, el punto es que si el gobierno cede en sus poderes de coacción, obviamente que les van a pasar por encima. Pero si la oposición abandona sus poderes de coacción y su fortaleza, tendremos a Nicolás Maduro por el resto de la vida. Por eso digo, a Dios rogando y con el mazo dando. Lo vengo sosteniendo. Pero entramos en lo que llamaríamos el juego de roles de los actores. Aquí no están definidos el juego de roles. ¿Por qué? Porque tampoco está definido el objetivo. Por eso yo puse las láminas, las 5 megacrisis. Porque si comenzamos a analizar las 5 megacrisis, nos estaremos aproximando al cómo debemos superar la crisis en forma adecuada. Lo que pasa es que aquí no hay posibilidades, Jesús, de una solución parcial al problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mientras no se resuelva el problema, la cuestión del poder, aquí no se va a resolver, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un consenso para que entren los recursos que permitan atender la emergencia eléctrica. O hagamos un consenso para que permita atender los casos de pacientes renales o de las personas con cáncer o de los repuestos para los hospitales, en fin, cualquier situación de esta que es parte, un componente importante, pero no es la totalidad del problema. Entonces, hay como una trampa porque, bueno, si tú planteas ese tema a la oposición, te van a decir, bueno, mira, mientras no cambie este asunto del mantra, pues mientras no se resuelva el mantra, no se puede. Y el gobierno te dirá, mientras no cese la guerra económica, no se puede. Porque estamos entrampados en una estrategia equivocada. Porque ese mantra no va a funcionar, Vladimir. No va a funcionar porque para que haya cese de la usurpación tienen que ocurrir 2 cosas. O Nicolás Maduro renuncia, lo cual no está planteado, o lo sacas por la fuerza. Y para sacarlo por la fuerza tienes 3 opciones también. Una rebelión popular gigantesca, un golpe militar en Venezuela o una intervención militar internacional. La rebelión popular está descartada por miedo. Y la gente lo dice en las encuestas y en el último estudio que hicimos. La gente sostiene que la gente no sale a protestar por miedo y por el control social que existe por parte del gobierno. Y eso no va a desaparecer. Además, ese es el estigma de todas las sociedades socialistas y todos los países comunistas. No es que la gente no tenga razones para protestar. Es que sencillamente el miedo se los impide. Y el miedo cunde en las Fuerzas Armadas también. Razón por la cual tampoco hay posibilidad de un golpe militar. Y entonces lo único que queda en este momento, y la intervención militar internacional, y esto es importante decírselo a los venezolanos, a Venezuela no va a llegar un solo soldado extranjero a poner sus vidas aquí mientras los venezolanos estén dándole ánimos por el Twitter y por el Facebook. Tendrían que estar los venezolanos adelante con las armas en la mano para que la comunidad internacional pudiera sensibilizarse a actuar militarmente con sus hombres en Venezuela. Y fíjate tú que en el último caso de intervención por parte de los Estados Unidos, que fue Libia, ahí no intervino ni un soldado estadounidense. Todo fue a través de misiles, de drones, acompañando a los libios en armas. Que tampoco es un escenario deseable, porque esa es la guerra civil prácticamente. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Quién invierte en Libia hoy día? ¿Superó la crisis Libia hoy día? ¿Superó la crisis Irak? Por eso digo, no nos desesperemos en salidas aparentemente rápidas, pero que nos van a costar muchísimo a los venezolanos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Tenemos que hacer la pausa y ya regresamos con Jesús Seguía, presidente de Atincorp.